ocasión, el doctor David Parra Guevara nos va a platicar sobre los resultados teóricos sobre la estimación de parámetros de fuentes puntuales como una aplicación del método adjunto. El doctor Parra realizó estudios de licenciatura y maestría en matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana y obtuvo su doctorado en el área de modelación matemática y computacional de sistemas terrestres en el posgrado que actualmente es de Ciencias de la Tierra. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Mexicano del Petróleo, es investigador titular en el Centro de Ciencias de la Atmósfera actualmente, donde realiza investigación en el área de modelación directa e inversa en procesos de difusión-advección. En particular, ha contribuido con algunas aplicaciones del método adjunto a problemas ambientales, área de investigación que iniciara la Escuela de Matemáticos Rusos en la década de los años 60. En este tema es coautor de un libro y varios trabajos arbitrados. Desde el año 2002 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, le damos la bienvenida al doctor Parra, que nos dé su plática. Muchas gracias. Buenos días. Este trabajo lo que les voy a presentar es un resumen de los resultados que se han obtenido en esta investigación y durante los últimos 2 años la investigación ha sido apoyada por un proyecto PAPIT. Básicamente esto es lo que hemos obtenido. El objetivo general del trabajo es estimar los parámetros que definen una fuente de emisión de contaminantes a partir de datos de concentración que se toman en ciertas estaciones de monitoreo. En este sentido amplio, el problema pues aparece en el contexto de la contaminación en diferentes medios. Se puede encontrar literatura dedicada a problemas de contaminación en agua subterránea, de contaminación en el océano y en la atmósfera, en donde se trata de estimar las fuentes o alguna fuente que es responsable de la contaminación. Si se revisa con cuidado la literatura, se encuentra que el problema ha recibido atención con diferentes aspectos, con diferentes técnicas, y es un problema difícil. Voy a tratar de explicar rápidamente por qué es un problema difícil, y desde mi punto de vista, al revisar la literatura, todavía falta llenar muchos aspectos de este problema para poder obtener soluciones razonables. En particular, nosotros hemos estado viendo cómo la introducción de las funciones adjuntas o de influencia sirven para estimar los parámetros de las fuentes. El problema es importante y bueno, ha recibido mucha atención porque estimar los parámetros es una información indispensable para establecer quiénes son los responsables de la contaminación, su grado de participación y poder asignar ciertas sanciones legales. También es importante los parámetros para estimar el impacto ambiental en el corto plazo ante un evento singular como un accidente, poder estimar el riesgo en la población y definir acciones de protección civil. Y hay algunos trabajos que se encuentran en donde se utilizan estas técnicas para actualizar los inventarios de emisiones. Dentro de las sustancias que han sido estudiadas, que se han hecho trabajos de aplicación, están los clorofluorocarbonos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre,
sustancias radioactivas y petróleo. Todos esos contaminantes provienen de diferentes actividades y tienen diferente impacto en el medio. Y recientemente ha recibido mucha atención la estimación de sustancias, de fuentes que emiten sustancias radiactivas por los accidentes que se han tenido, por ejemplo como Chernobyl, que emitió a la atmósfera ciertas sustancias, cesio 137 en particular, o lo que acaba de suceder en Fukushima, que una planta nuclear tuvo una descarga al océano, y esto se ha propagado en el Océano Pacífico. Sustancias radiactivas han aparecido ya en las costas de América, por ejemplo. El problema de estimar a partir de concentración de contaminantes tomados en ciertas estaciones de monitoreo, a partir de esto tratar de estimar el sitio y la tasa de emisión de una fuente, es realmente un problema inverso en el contexto de dispersión de contaminantes. Entendemos por problema directo cuando nosotros conocemos las causas de un fenómeno y queremos estimar los efectos, y por problema inverso entendemos que tenemos algo de información sobre los efectos, en este caso concentración de contaminantes, y queremos determinar, por ejemplo, forzamientos o condiciones iniciales. En particular, nuestro problema es determinar forzamientos asociados a la ecuación de reacción-difusión, y que es la que define el modelo matemático. Este problema inverso es difícil porque presenta inestabilidad. Siempre que nosotros tenemos un problema de la forma Kx igual a Y, donde K es un operador compacto, el inverso es no acotado o discontinuo. Eso quiere decir que si yo tengo valores en Y y quiero encontrar los de X, tendría que yo invertir en esta ecuación, pero el inverso es muy sensible a las perturbaciones en los datos. Entonces lo que sucede es que los valores de X adquieren perturbaciones extremas. Entonces no es fácil invertir en esta ecuación así de simple, y regularizaciones tienen que ser introducidas para poder resolver el problema. Otra dificultad asociada a la estimación de parámetros de fuentes es que en un proceso de difusión la información que contienen los datos tiende a perderse. Por ejemplo, si nosotros suponemos que tenemos una fuente de emisión en la Tierra y que la atmósfera es esta área gris perfecta donde el contaminante se difunde, la fuente podría estar ubicada en diferentes lugares y emitir de diferente forma, pero después de un tiempo muy largo, la masa que ha sido descargada tiende a dispersarse uniformemente sobre toda la atmósfera. Si nosotros tomamos datos a un tiempo muy grande, entonces vean que como este estado final es concurrente a todos estos casos de emisión, entonces a partir de esta información yo podría obtener cualquiera de estas soluciones como válida. Esto hace que el problema inverso tenga una infinidad de soluciones. Así que puede aparecer problema de unicidad en la estimación de los parámetros dependiendo de la información que se utiliza para establecerlos. En los problemas de aguas subterráneas, el proceso de dispersión es lento. Entonces, muchos trabajos hay que se han dedicado a demostrar que si se toma la distribución de contaminantes a un determinado tiempo,
esta información es suficiente para poder establecer los parámetros de la fuente. Sin embargo, en la atmósfera los movimientos de propagación de masa son muy rápidos. Entonces, rápidamente hay una dilución de la información. Por eso, en lugar de trabajar con una especie de snapshot de la concentración de contaminantes, lo que hacemos es tratar de trabajar con series de tiempo, donde los datos deben de ser tomados lo más rápido posible después de que un evento como un accidente ha sucedido. La idea de hacer esto, de trabajar con series de tiempo, es de evitar los problemas de no unicidad. Ahora, si revisamos, este es el contexto del problema, pero si revisamos la literatura, hay varios aspectos que tienen que ser mejorados para obtener soluciones razonables al problema. Uno de ellos es introducir modelos de dispersión generales. Muchas veces, con tal de resolver el problema inverso, se han utilizado modelos de dispersión con soluciones muy particulares. Entonces, hay que ir hacia la introducción de modelos más generales de dispersión, hacer un estudio de cuáles son el tipo de datos y el volumen de información que es suficiente para obtener la solución del problema. Eso tampoco es muy claro. Sobre los errores en los datos, esto es muy importante porque debido a los errores en los datos es que el proceso de inestabilidad se hace patente, ¿no? Entonces, esos errores no los conocemos en general. La mayoría de los trabajos hacen muchas suposiciones sobre cómo se comportan los errores. Entonces, los métodos, para mejorar los métodos hay que tratar de disminuir el número de hipótesis que se hacen sobre los errores que hay en los datos. Y bueno, con tal de amortiguar el proceso de inestabilidad en la inversión de estos datos, hay que buscar métodos de regularización. Bueno, voy a empezar con un ejemplo para tratar de explicar esto de la inestabilidad. Voy a considerar un modelo de dispersión. El modelo de dispersión más simple en la atmósfera está dado por esta ecuación ordinaria. A menudo se utiliza esta ecuación para probar ciertas técnicas de inversión de datos. Si nosotros discretizamos esta ecuación, pues obtenemos esta fórmula en diferencias que nos ayuda a calcular la tasa de emisión a partir de datos de concentración vistos como una serie de tiempo. Como el modelo es muy simple, podemos conocer para cada señal de entrada la señal correspondiente de salida. Entonces puedo yo tomar la señal de salida y perturbarla. Entonces introduzco ruido aleatorio para tener una especie de datos más reales, ¿no? Estos datos tienen, este ejemplo tiene el 15% de error más o menos en los datos, y cuando utilizamos la fórmula de diferencias para estimar, ¿no se alcanza a ver? Resulta que si yo quiero recuperar la señal de entrada, que es la función Q, empezamos a tener una serie de oscilaciones de amplitud muy grande que llegan hasta el 175% de la señal. Entonces, aunque los errores en los datos no son muy grandes, los errores en la recuperación de la tasa de emisión, que es el parámetro que aquí define la fuente, pues son muy amplios, hasta se pierde totalmente el sentido de esa solución. La explicación de esto se obtiene, por ejemplo, si nosotros calculamos el error entre la solución aproximada por diferencias finitas y la solución real. Este error pues se ve amplificado por el volumen de la zona en la que se está haciendo el estudio.
el máximo valor de los errores en los datos y por este término que es el término que es grave, es la frecuencia de muestreo. Entonces, si la frecuencia de muestreo aumenta, como va multiplicando el error en los datos, obviamente el error de los datos se dispara. Entonces, esto lo que me está diciendo es, en este problema de inversión de datos, si tú consideras más información, es decir, la frecuencia de muestreo aumenta, tu resultado es peor. Eso es inestabilidad. Más información, peores resultados. Entonces, algo se tiene que hacer para poder lidiar con los errores que aparecen en los datos y poder obtener en forma razonable la tasa de emisión. No es suficiente en general conocer el modelo de esta forma discreta o de esta forma continua. Se necesita introducir información adicional para poder recuperar a partir de las concentraciones las tasas de emisión o los sitios de emisión. Bueno, para este ejemplo, ¿cómo regularizamos o cómo resolvemos? Bueno, resulta que podemos establecer la relación de causa-efecto o el proceso de dispersión a través de una ecuación integral. Simplemente aplicamos aquí transformar de Laplace. Fíjense cómo aquí tengo la concentración en datos y aquí tengo los parámetros, el parámetro que me interesa estimar. Estos valores de concentración no los conozco exactamente, entonces en lugar de tener igualdades voy a tener necesariamente desigualdades con un parámetro que indica los errores en los datos y ese no lo conozco. A lo más podría conocer, tener una estimación máxima del máximo de los errores. Entonces, estas desigualdades me sirven como una restricción en mi problema. Y como regularización, lo que hacemos es introducir una funcional que no es otra cosa más que una medida de la derivada. Y esta funcional me funciona como un filtro, que lo que hace es que llegan los datos de concentración y les quita los errores lo más posible. Siempre calcula una función Q que satisfaga las restricciones integrales. Esa es la regularización que se propone. Y entonces, a los mismos datos que les había mostrado hace rato, con 15% de error, esta es la recuperación que se hace de la fuente. Es decir, todas esas oscilaciones malignas, por decirlo de alguna forma, desaparecen, ¿no? Como estoy minimizando la derivada o una medida de la derivada, la solución que obtengo es suave. Entonces, la idea es que para generalizar este proceso para cualquier modelo de dispersión. Entonces, si nosotros consideramos un proceso de dispersión general con todas las fuentes y la fuente que desconocida, y después consideramos las que ya conocemos y tomamos la diferencia, obtenemos un modelo para la anomalía. Aquí suponemos que en nuestro proceso de dispersión este operador es positivo, y eso para garantizar que este proceso es un problema bien formulado y que los errores no provienen de aquí. Entonces, trabajamos con la ecuación para la anomalía y ahí introducimos algo que se denomina el operador adjunto, donde el adjunto se define a través de la identidad de Lagrange para el operador de dispersión. Combinando las soluciones de la anomalía y de este modelito adjunto, obtenemos esta relación integral. Esta relación, cuando consideramos para el modelo adjunto un forzamiento que va como un producto de funciones delta de Dirac, obtenemos esta ecuación. Es una ecuación integral que me relaciona las concentraciones con los parámetros de la fuente.
que es el caso general de mi ejemplo, donde esta ecuación se obtuvo a partir de transformar el Laplace. Entonces, esta ecuación me relaciona los parámetros que yo quiero con las concentraciones puntuales tomados en un sitio de monitoreo aquí denotado por R. Claro que aparecen en esa ecuación integral unas funciones que se denominan adjuntas. Una cosa que se puede probar es que todas esas funciones adjuntas en un proceso de dispersión de estado estacionario se pueden generar a partir de un núcleo básico como translaciones. Entonces, lo único que necesito para establecer esas ecuaciones integrales, en ese caso, es resolver un problema diferencial y hacer estas traslaciones. Eso representa una ventaja computacional enorme, ¿no? Bien, regresando al problema de los errores en los datos, como voy a trabajar con la anomalía, tomamos la diferencia entre dos funciones. Una de ellas puedo obtener estos datos por monitoreo, ahí los errores dependen de los instrumentos que se usen. Y la otra parte proviene de datos generados por un modelo. Entonces, los datos generados por un modelo en general son mucho más grandes. Por eso cuando nosotros tomamos esta diferencia, los datos para la anomalía contienen amplitudes que pueden ser grandes. Y entonces se va a hacer patente siempre el proceso de inestabilidad. Así que necesitamos introducir una regularización. Esta situación no se tiene cuando la sustancia que estoy observando no es parte de la naturaleza de la región o no hay otras fuentes que la emitan. Por ejemplo, en los casos de accidentes donde hay emisiones radioactivas, ¿sí? Entonces se puede trabajar con los datos de monitoreo únicamente sin modelar otras fuentes porque no las hay. Los errores aquí en amplitud son pequeños, pero ya vimos que aun cuando haya valores pequeños, la inestabilidad se presenta. Bueno, entonces tengo estas ecuaciones integrales y ¿qué otra cosa tengo? Tengo datos con perturbaciones, no tengo datos exactos. Entonces, si los errores, tengo un resultado inmediato. Si los errores en los datos presentan media 0 o media conocida, la estimación de la tasa de emisión en el caso de una fuente constante se puede obtener directamente de las ecuaciones integrales. En el caso de que la fuente no sea constante, entonces tengo que irme a la regularización que les decía. Minimizo la funcional que mide la primera derivada y considero las restricciones. Aquí en este problema aparece un parámetro que representa los errores. De este parámetro lo único que sabemos es que debe de ser mayor que el máximo de los errores. Bueno, este problema de aquí es un problema variacional y lo que se puede probar es que la solución está bien definida, existe y es única, y entonces tenemos confianza en que estamos obteniendo para cada valor de epsilon que pongamos aquí, pues una función de regularización. La demostración de esa situación es bastante, se puede explicar de manera gráfica de la siguiente forma. Las restricciones que provienen de la ecuación integral forman el espacio de factibilidad, y ese espacio de factibilidad es gordito, como este,
y es errado. Si mis datos son más significativos que los errores de mis medidas, entonces la función 0 está fuera de este espacio. Y luego la distancia entre estos dos no es otra cosa que la funcional j que yo estoy utilizando en el proceso de minimización. Entonces, el problema variacional geométricamente representa encontrar un punto en este conjunto que esté lo más cercano a la función 0. Y lo que se puede probar es que ese punto sí existe y es único. Entonces, esta solución la tenemos esta solución QE, que es la regularización, se tiene para cada valor de epsilon. Luego, cuando nosotros consideramos que el parámetro epsilon se cierra hacia el máximo valor de los errores, lo que sucede con este conjunto es que se empieza a hacer chiquito, se empieza a contraer. Pero esta función regularizada, si uno la puede pensar que está aquí en la frontera, pues siempre está anclada a ese espacio, y entonces cuando se empieza a cerrar ese conjunto, esta solución tiende a la solución que yo ando buscando. Entonces, esa es la idea de la regularización. Voy a mostrar ahorita un ejemplo para ver cómo se ven las funciones regularizadas. Pero ahora, ¿cómo se resuelve este problema en la práctica? Bueno, pues discretizamos el problema variacional y obtenemos un problema de programación cuadrática con variables explícitas, es decir, pues una función de varias variables con ciertas restricciones. Y el problema queda bonito porque la matriz en este problema, en esta función cuadrática, es definida positiva. El problema se puede resolver fácil con una rutina de MATLAB. Para nuestro problema, la rutina que utilizamos es la de QuadProg, y esta rutina tiene dos esquemas. Por el tipo de problema que nosotros utilizamos, tenemos que aplicar el algoritmo de mediana escala, que utiliza un método de conjunto activo para obtener la solución. Bueno, no he dicho nada sobre el modelo de dispersión, que es otro aspecto de este problema. Y bueno, pues nosotros hemos estado en el grupo mejorando nuestro modelo de dispersión, sus aspectos teóricos, y hemos llegado a un modelo de este estilo, tridimensional, que considera procesos de advección, sedimentación, difusión y reacción química de primer orden, que es una ecuación estándar para estudiar dispersión de material radioactivo. La topografía no se considera una región plana, podemos utilizar topografía, y las condiciones de frontera que se imponen sobre la frontera abierta nos permiten, básicamente lo que dicen es que la advección domina sobre la difusión. Para este modelo se puede probar que la solución existe, es única, es estable, y que se satisface una ecuación de balance de masa consistente con el fenómeno de dispersión. Todo esto se tiene que verificar porque, como el problema inverso es inestable, hay que asegurarse de que todos esos problemas de inestabilidad no provienen de la solución del modelo directo. Bien, en particular aquí nuestro modelo presenta un operador positivo. Eso es lo que garantiza la estabilidad, pero también nos permite resolver nuestra ecuación a través de un esquema de separación de operadores por componentes, y en cada componente se aplica un esquema tipo Crank-Nichols. El modelo, el esquema numérico es bueno, ¿sí? Es de segundo orden de aproximación,
y estable. Bueno, este es un ejemplo del proceso de dispersión directo, ¿no? Tengo una fuente aquí y conforme transcurre el tiempo se va propagando la masa hasta impactar otras regiones. El modelo adjunto es fundamental para el esquema de inversión de datos y en este caso lo podemos calcular con estas son las ecuaciones que quedan. El modelo adjunto es muy parecido al modelo directo, solo que es un problema de condiciones finales. Cuando utilizamos este forzamiento para el adjunto, podemos obtener una relación entre concentraciones por zona y los parámetros del modelo vía las soluciones adjuntas. Cuando introducimos estos forzamientos, relacionamos los parámetros de las fuentes con datos en estaciones de monitoreo. Bien, el adjunto es entonces un truco matemático. En lugar de ver cómo una fuente ubicada en el punto R0 impacta una zona, el adjunto me dice cómo una zona al desplazarse en dirección del campo inverso impacta un sitio de emisión. Ese es el significado del adjunto. Bueno, este es un ejemplo unidimensional, es el correspondiente problema unidimensional del tridimensional que les acabo de mostrar. Este es el directo, este es el adjunto. Como el problema es unidimensional, puedo encontrar soluciones analíticas para la señal de entrada y salida. La señal de salida la perturbamos, introducimos ruido aleatorio con una amplitud hasta del 15% de los errores. Se pueden calcular las soluciones adjuntas que tienen este perfil. Y esto es lo que sucede cuando resolvemos el problema inverso. Conforme el parámetro epsilon tiende hacia el máximo valor de los errores en los datos, este conjunto que es el espacio factible se empieza a contraer, ahí va anclada la solución regularizada y se va aproximando hacia la solución real. ¿Sí? Bueno, sobre esta parte, ¿qué se puede concluir? Este proceso de inversión de datos se puede aplicar para cualquier proceso de dispersión con un operador lineal, no negativo, en donde el adjunto esté bien definido por la identidad de Lagrange. La estimación de la tasa de emisión se puede obtener en forma única a través de una serie de tiempo que ha sido obtenida en una estación de monitoreo. La funcional que introducimos como regularización lo que hace es filtrar el ruido en los datos. Las restricciones están dadas en este problema como ecuaciones integrales. El núcleo son las funciones adjuntas y se obtiene una relación explícita entre los parámetros de la fuente y los datos recabados. El problema discreto correspondiente es un problema de programación cuadrática. En la práctica esto es lo que se resuelve, pero es bastante, vía las funciones adjuntas es un problema muy sencillo. Y nuestros experimentos numéricos lo que nos muestran es que el parámetro óptimo de regularización para este problema es el máximo valor de los errores en los datos. Eso quiere decir que cuando yo hago que mi parámetro epsilon se aproxime a este dato, a este valor, entonces obtengo la mejor de las soluciones posibles. Bueno,
En toda esta discusión se ha supuesto que uno conoce el punto de emisión, pero ¿qué pasa si no conocemos ni el punto de emisión, ni la tasa de emisión, ni el momento en el que ha sucedido, por ejemplo, una explosión? Entonces, ese problema tiene más parámetros y es mucho más complicado. Hemos empezado a estudiar nosotros el problema considerando dos casos que aparecen mucho en la literatura: fuentes constantes y fuentes que están dadas por un impulso que corresponde a una explosión. Entonces, en este caso, lo que hacemos para calcular los parámetros de las fuentes es construir una especie de funciones de localización. En general, lo que tenemos son ecuaciones integrales, por toda la discusión anterior, que me relacionan esos parámetros con los datos de concentración en una estación de monitoreo. Y entonces, a partir de estas es como vamos a determinar la tasa de emisión y el sitio. ¿Qué condición introducimos? Bueno, que conocemos el valor promedio de los errores en los datos. Entonces, con ese conocimiento, nosotros podemos construir ciertas funciones adjuntas generalizadas, que se calculan aquí como la integral de la suma de las funciones adjuntas que ya habíamos visto, y con esas funciones y los datos de series de tiempo se construye algo que se denominan las funciones de localización, que están dadas por esta fórmula que tengo aquí. Y el resultado que hemos obtenido es que nuestro sitio de emisión tiene que ser 0 de esta función de localización, y la tasa de emisión está dada por este cociente en términos de los datos y las funciones adjuntas generalizadas. Un resultado general se puede obtener cuando la fuente de emisión es una explosión. Se construyen estas funciones adjuntas, se construyen las funciones de localización, y los ceros son los que me permiten estimar sitio de emisión y tasa de emisión. En general no necesito buscar los ceros en todo el espacio, puedo restringirme a aquellos lugares donde las funciones generalizadas son estrictamente positivas. Y esto es una ventaja computacional porque para un dominio muy grande cierra hacia dominios más pequeños. Una vez que empezamos a ver estos resultados y esta teoría, surgió un resultado que puede ser también interesante. Es muy difícil, por toda la discusión que ya vimos, es muy difícil calcular la función Q de t, en general por toda la inestabilidad. Sin embargo, para los estudios de impacto ambiental, lo que se necesita es conocer la masa total emitida. Entonces, si nosotros consideramos las funciones adjuntas generalizadas, una estimación de la masa total emitida se puede obtener a través de los cocientes de los datos recabados en sitios de monitoreo y estas funciones. Y este problema es este resultado es particularmente útil en eventos como Chernobyl y lo que ahora pasó recientemente en Fukushima, porque básicamente lo que tenemos ahí es son datos, la anomalía, los datos de anomalía no contienen otras fuentes de emisión, entonces los errores provienen de los errores de los instrumentos. Entonces se distribuyen aleatoriamente con cierta valor promedio. Entonces este resultado se puede aplicar ahí directo a esos casos. Bueno, un ejemplo de estas funciones de localización, vamos a considerar este problema unidimensional, cumple todas las características necesarias para la teoría, se puede calcular el adjunto,
Y en particular este ejemplito es muy ilustrativo porque no necesito recurrir a los métodos numéricos para resolverlo. Puedo obtener la solución por series de Fourier. Entonces, puedo obtener las soluciones adjuntas exactamente, evitando cualquier tipo de errores que puedan introducir diferencias finitas. Y puedo calcular entonces las funciones de localización. Por ejemplo, en este caso suponemos una fuente constante con esta parámetro de emisión que actúa en el punto 5. Y consideramos dos series de tiempo en los sitios punto 4 y punto 2. Esta es la función de localización. Y lo que me interesa de la función de localización es el 0. Entonces me apunta exactamente a punto 5, que es el dato que estoy buscando, y la masa estimada pues coincide perfectamente con el parámetro que estoy utilizando. Luego, si utilizo dos fuentes de monitoreo, pero a ambos lados del punto que estoy buscando, obtengo un resultado similar. El 0 es el que me interesa en esta función de localización. Si utilizo series de tiempo cargadas hacia un solo lado, esta es la función de localización que se construye. Otra vez el 0 está en punto 5. Y en el caso de que yo tenga una emisión como una explosión, hay dos parámetros. Está la intensidad de la emisión y el momento en el que ocurrió. Entonces las funciones de localización realmente son superficies, no son funciones de una variable, sino de dos. Si esa superficie la cortamos con diversas trazas para ver cómo se comporta, este es el aspecto de esas trazas, y vemos exactamente que la traza para t igual a 12 y me marca que el sitio de emisión es punto 7, que coincide totalmente con los parámetros. También la fuente la intensidad de la fuente. Esta es la superficie de localización con sitios de monitoreo de este lado, con dos sitios de monitoreo a ambos lados de la fuente, ¿sí? Y cuando los sitios de monitoreo están a la derecha de este punto, la superficie de localización tiene este aspecto. El 0 está bien ubicado y bueno, no sé si alcanzan a ver, este es casi 0, ¿no? Pero no es 0. Y parecería que es un 0 indicando otra fuente de emisión, pero cuando se le aplica un zoom es claro que ese no es un valor para considerar. Entonces, de las funciones de localización lo que me interesa no son los mínimos, lo que es importante son los ceros, ¿sí? Entonces, con estas funciones adjuntas generalizadas, las funciones de localización, podemos calcular los parámetros para este tipo de fuentes constantes y de impulso que corresponden a las explosiones. Aquí supuse que el valor promedio de los datos es 0, pero se puede generalizar cuando el valor promedio es diferente de 0. Las funciones de localización se construyen al menos con dos sitios de monitoreo, las series de tiempo en dos sitios de monitoreo, y bueno, tenemos como un resultado particular la estimación de la masa total que se emite en un evento utilizando estas funciones de localización, y esto requeriría una serie de tiempo para hacer una primera aproximación. Y bueno, creo que sí, eso es. Ese es, corriendo, un resumen de lo que se ha hecho en los 2 últimos años como parte de este proyecto. Y como pueden ver, hay muchas cosas todavía que se tienen que hacer para obtener
afirmar que se tiene un modelo, un proceso de inversión de datos excelente, ¿no? Gracias.